Muy buenas a todos, bienvenidos a esta nueva píldora de estudio relacionada en este caso con el artículo 116 de nuestra Constitución Española. Y os recuerdo que hace muy poquito dimos a conocer otra de las píldoras en las cuales estuvimos hablando de un artículo que está íntimamente relacionado con el artículo 116. Recuerdo ese artículo 55, para todos aquellos que no lo hayáis visto, recomiendo verlo. Y una vez que unamos ambos conceptos, veréis cómo entenderemos todo mucho mejor. Fijaros, nos centramos en el artículo 116 de nuestra Constitución Española. Lo localizamos, intentamos reflexionar dónde está localizado concretamente y nos vamos a ese título quinto dedicado a las relaciones entre el Gobierno y las Cortes. Y precisamente dentro de ese título quinto, al final, el último de su artículo, pues recoge los que se conocen como los estados de alarma, excepción y de sitio. ¿Vale? Es fundamental que cuando nosotros estemos hablando de este artículo 116 entendamos que en ese artículo 55 pues ya estuvimos hablando de partes importantes de este 116. Pasamos a comentar a través de una tabla bastante interesante, bastante aclaratoria, pues los aspectos fundamentales de cada uno de estos estados. Debemos de entender, antes de pasar a comentar esa estupenda tabla que tenéis puesta en pantalla, pues algunas disposiciones comunes a estos tres estados. Os digo, os comento, siempre sabemos que nosotros la parte básica la vamos a encontrar en la Constitución Española y que posteriormente va a ser desarrollada muy seguramente por lo que yo le denomino, Cristina le denomina, las leyes afines. En este caso, hablar del artículo 116 también implica hablar y conocer la Ley Orgánica 481 de 1 de junio. Por favor, no confundamos esa ley orgánica del estado de alarma, excepción y sitio con la ley orgánica del Defensor del Pueblo, porque tiene cierta similitud, pero también diferencias, ¿vale? Entonces, en todo momento, cuando nosotros estemos, aunque nos centremos aquí concretamente en el artículo 116, tenemos que saber que existe una ley orgánica que desarrolla cada uno de estos estados. Y es precisamente en esa ley orgánica donde pues, se nos especifica cuándo o a qué, en tenor a qué se van a declarar cada uno de los estados. Y tenemos que entender que se va a proceder a la declaración de cada uno de estos estados cuando pues, circunstancias extraordinarias hicieran imposible el mantenimiento de la normalidad mediante los poderes ordinarios de las distintas autoridades competentes. Por tanto, de menor, como ahí bien nos ponemos en la nota de esa tabla, en el pie de esa tabla, de menor a mayor gravedad, vamos a hablar del estado de alarma, no debe de sonar ese estado de alarma, del estado de excepción y el estado de sitio. Para poder interpretar de forma correcta la tabla que tenéis puesta en pantalla, vamos a hacer uso de esos estupendos simbolitos que encontramos ahí al margen, donde ese edificio de color azul vamos a atender al gobierno. Cuando hablemos del Congreso de los Diputados, lo vamos a interpretar con ese cangrejo, por esa similitud, por ese juego de palabras. Cuando estemos hablando de mayoría absoluta, un aspecto fundamental dentro de este 116, atenderemos precisamente a esa botella de color negro. Y cuando estemos hablando de la Diputación Permanente, una institución, en este caso un órgano muy, muy importante, atenderemos al dibujito que veremos posteriormente en cuanto a ese subrayador que nos especifica, nos hace referencia a esa Diputación Permanente. Dichas esas consideraciones previas, pues pasamos a trabajar el primero de ellos, el estado de alarma. Fijaros que en el estado de alarma nosotros el artículo 116, concretamente el artículo 116.2, nos dice que es declarado por el Gobierno, como ahí especificamos, mediante decreto acordado en el Consejo de Ministros por un plazo máximo de 15 días, dando cuenta al Congreso de los Diputados y sin cuya autorización no va a poder ser prorrogado dicho plazo. Tengamos en cuenta ahí, en ese esquema, cómo, ¿quién declara? El Gobierno. ¿Mediante qué? Decreto acordado en Consejo de Ministros. Tener esto en cuenta cuando en algún momento vosotros tenéis una toma de contacto mínima, aunque sea, con la ley del Gobierno, cuando vemos las funciones del Consejo de Ministros, ¿vale? Establecer relaciones con el 116, por favor. Bien, hemos dicho, declarado por el Gobierno, mediante decreto acordado en Consejo de Ministros, en un plazo, ese plazo máximo de duración va a ser de 15 días, dando cuenta al Congreso. Para poder prorrogar ese plazo de 15 días, se necesita la autorización del Congreso, ¿vale? Bien, vamos a intentar establecer los mismos códigos, las mismas pautas para interpretar quién declara, dando cuenta a quién o previa autorización de quién y durante cuánto tiempo el estado de excepción. ¿Vale? Damos un paso más en cuanto a la gravedad de cada uno de esos estados
Y en el artículo 116.3 de la Constitución española se nos dice que el estado de excepción es declarado por el Gobierno, al igual que en el caso anterior, fijaros, mediante decreto acordado en Consejo de Ministros, y ahora muchísimo cuidado con esto. Previa autorización del Congreso, como ahí muy bien se especifica. No es lo mismo dar cuenta al Congreso, como ocurre en el estado de alarma, que previa autorización del Congreso, como ocurre en el estado de excepción. Tengamos muchísimo cuidado con este detalle, ¿vale? En cuanto al plazo de duración, hablamos un máximo de 30 días y en cuanto a la prórroga de esos 30 días, se nos dice que se puede prorrogar por un plazo igual, es decir, por un plazo máximo también de 30 días, ¿vale? Nos vamos al último, al estado de mayor gravedad, y estamos en el estado de sitio. Cristina, ¿quién declara en este caso a propuesta de que vamos a cuidar esos términos? En el caso del artículo 116.4 se nos especifica, se nos habla del estado de sitio declarado por la mayoría absoluta, en este caso del Congreso de los Diputados, eso sí, a propuesta exclusiva del Gobierno. Y pues el Congreso va a determinar cuál va a ser el ámbito territorial, cuál va a ser la duración y cuáles van a ser las condiciones de ese estado de sitio. Pero para que nosotros podamos responder de manera exitosa a cada una de las preguntas que se nos haga sobre el artículo 116, tenemos que tener muy claro esos conceptos. ¿Quién declara? Vemos que en el caso del estado de alarma y el estado de excepción declara el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros, pero tendremos que atender de forma muy especial a, en el caso primero, el estado de alarma, dando cuenta al Congreso. Sin embargo, en el estado de excepción hablamos que se necesita esa previa autorización del Congreso. Cuando hablamos del estado de sitio, diferente a lo que vemos en los dos primeros apartados, aquí es a propuesta, ¿vale?, del Gobierno, no lo declara el Gobierno. En este caso, el estado de sitio es declarado por la mayoría absoluta, como ahí especificamos, del Congreso, ahora sí, a propuesta exclusiva del Gobierno. ¿De acuerdo? Entonces, yo necesito que todo y cada uno de estos detalles que estamos comentando aquí, pues los tengamos en cuenta en relación con lo que ya trabajamos en el artículo 55, que antes de que terminemos pasaré a recordarlo, ¿vale? También en este artículo 116, en sus apartados finales, nos especifica, pues bueno, que no se va a poder proceder a la disolución del Congreso mientras estén declarados algunos de los estados que acabamos de ver, del artículo 116. Ustedes tener en cuenta que si estamos hablando en todo momento, a lo largo del 116, hemos hablado del Congreso, no hemos hablado del Senado. Pues cuidadme ese detalle, ¿vale? No se va a poder proceder a la disolución del Congreso mientras que estén declarados algunos de estos estados, quedando automáticamente convocadas las cámaras si no estuvieran en su periodo de sesiones. Esto es importante, y una vez que se ha disuelto el Congreso o expirado su mandato, si se producen algunas de las situaciones que acabamos de comentar, en este caso aquí es donde forma parte, donde entra en juego la Diputación Permanente. Porque es la Diputación Permanente, teniendo en cuenta lo que el artículo 78 de la Constitución Española nos dice, va a asumir las funciones pertinentes, en este caso del Congreso. Nosotros tenemos que recordar que las funciones de la Diputación Permanente, una de ellas era solicitar la reunión de las cámaras en sesión extraordinaria, pero precisamente una que está íntimamente ligada con este 116 es asumir las facultades que le corresponden a las cámaras, en este caso al Congreso, cuando éstas no se encuentren reunidas, cuando ya hayan sido disueltas, y precisamente pues especial importancia cuando estemos hablando del estado de alarma, de sesión y de sitio. Y no podrá iniciarse también la reforma constitucional. Importante este último apartado a tener en cuenta en este artículo. ¿De acuerdo? Entonces, antes de terminar, sí quiero recordar que una vez que nosotros hemos estado trabajando anteriormente el artículo 55 y ahora estamos viendo en estas píldoras distintas el artículo 116, pues para ganar todo lo que esté relacionado con ambos artículos tenemos que recordar que precisamente en el estado de alarma a nosotros no se nos suspenden ninguno de los derechos. A día de hoy podemos contar que en cuanto a nivel del Estado español se han declarado 2 estados de alarma. En 2010 por la crisis de los controladores aéreos y en 2020 por el motivo de la pandemia del COVID-19. Por lo tanto, en esos estados de alarma no se nos pueden suspender ninguno de los derechos. Precisamente en la Ley Orgánica 481 de 1 de junio se especifica para el estado de alarma cuáles son los distintos derechos, entre comillas, que se pueden limitar, pero no se pueden suspender.
Sin embargo, nos vamos al estado de sesión y nos vamos al estado de sitio y es ahí donde encontramos, estudiamos en la anterior píldora, un listado de determinados derechos que sí se pueden suspender. De que en ambos casos se pueden suspender los mismos derechos, pero recordamos que solamente el derecho encontrado en el artículo 17.3 de la Constitución española se puede suspender en el estado de sitio. Por tanto, ambos comparten los mismos derechos que se pueden llegar a suspender, ¿vale? Pero uno que los diferencia. Entonces atenderemos de forma específica ese uno, lo que encontramos dispuesto en los derechos de asistencia al detenido del artículo 17.3, ¿vale? Ahora sí, pues creo que se queda todo más o menos perfecto. Cualquier duda que tengáis, pues a través de los comentarios lo podéis hacer llegar. Y bueno, si os ha gustado el vídeo, igualmente, pues dejadnos un me gusta, ¿vale? Nos veremos en próximas sesiones y es un placer. Chaito.